bendiga, hermanos. Amén. Vamos a leer un pasaje de la Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 15, 16 y 17. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Para interpretar correctamente este pasaje, o de una mejor manera, es necesario viajar un poquito a lo que se conoce como el pretexto, el objetivo con el cual fue escrito este pasaje. Y el pretexto nos lo da inmediatamente antes. Si ustedes ven el versículo 15 que acabamos de leer, inicia con un por tanto. Quiere decir que había un pasaje previo que nos va a servir a nosotros para entender mejor este pasaje. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús pide que se haga este lineamiento? Y vamos al versículo 14, que está antes, dice: de igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Volvamos a leer para que entendamos mejor. De igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. En pocas palabras, bueno, y aquí tenemos nosotros la parábola de la oveja perdida. Es la que se está hablando ahí de cómo el hombre deja las 99 y va tras una para poderla rescatar. Y dice: de igual modo no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Arrancando con este pretexto, con esta proposición, es que Cristo dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. ¿Qué es lo que uno busca cuando reprende a su hermano? ¿Qué es lo que uno busca? Su restauración, que no se pierda, que no se vaya, que no se aleje, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Todavía yendo a traer 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿qué es lo que se busca? La restauración del hermano. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y cuando se dice a la iglesia toda, fíjense que el hermano está en X o Y situación. ¿Qué es lo que se busca todavía? Es la restauración de la persona. Y luego dice: y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pregunto, cuando se tiene a alguien por gentil y publicano, ¿qué es lo que se busca? Ya suena un poquito diferente, porque nosotros tenemos una interpretación tradicional de este pasaje que viene de esta forma: si tu hermano peca contra ti, sea cual sea la falta, incluso hasta el hecho de que el hermano haya exagerado un poquito la realidad, o hasta que nos haya visto un poquito mal, o no nos haya saludado cuando era preciso, hasta estos pequeños detalles. Ven estando tú y él solos, búscalo. Pero no lo buscamos para restauración, sino que lo buscamos para sentirnos bien o satisfacernos. Y cuando no nos oye, cuando no está de acuerdo con nuestro criterio, todavía vamos a traer 2 o más, y generalmente traemos a 2 o más, 1 o más, que están de acuerdo con nuestro criterio para que seamos 3 contra 1. O 2 contra 1. Y cuando no nos oye, informamos a la iglesia del tremendo pecado que hizo tal hermano, y cuando no oye al hermano, lo excomulgamos directamente. Y durante tiempo la iglesia tradicional ha excomulgado a las personas basadas en este pasaje. Pero ahora que hacíamos este juego, ¿qué es lo que buscamos? Restauración del hermano. ¿Por qué no contestamos al final cuando decimos: y luego tenlo por gentil y publicano, y decimos restauración del hermano? Veamos adelante. No perdamos el contexto de este pasaje. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y cuenta la historia aquí del siervo que no quiso perdonar, y por lo tanto Dios no lo quiso perdonar. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano
sus ofensas. Pero entonces, ¿cómo interpretamos ese pasaje? Ese pasaje 17: si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Cómo lo interpretamos? Las palabras tienen sentido. Para el contexto judío, gentil y publicano eran palabras graves. Gentil era todo aquel que no era parte del pueblo de Dios, que estaba apartado del pueblo de Dios. Y generalmente gentil quería decir romano, es decir, los que nos están oprimiendo, los que nos están explotando y que por lo tanto son enemigos de Dios. Publicano tiene una connotación negativa también. Publicano era aquel que cobraba los impuestos para Roma. De manera que para un judío, un publicano era un traidor. Era como decirle perro a alguien. Era un traidor completo. Y decimos, bueno, cuando se nos dice, si no escucha la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. Es decir, tenlo como que no es parte del pueblo de Dios. Es decir, tenlo como que es un traidor de la iglesia. Pero las palabras tienen sentido en su propio contexto. Ese es el contexto judío. Eso es lo que los escribas y fariseos pensaban sobre los gentiles y publicanos. Pero para poder entender un poquito mejor el pasaje, tenemos nosotros que ir al contexto inmediato de Mateo. Es decir, cómo se utiliza esa frase en Mateo. Y viajamos nosotros hasta allá al capítulo 9, versículo 9. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, o sea, era un publicano, sigue. ¿Cuál es la actitud de Jesús con los publicanos? Los llama. Le dijo, sigue. Él se levantó y lo siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué hacía Jesús con los publicanos? Los llamaba. ¿Qué hacía Jesús con los publicanos y los pecadores? Comía con ellos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, y esas son palabras claras, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Volviendo un poquito entonces al pasaje que teníamos en cuestión, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Qué? Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Qué significa entonces tenerlo por gentil y publicano? ¿Significa excomulgarlo de la iglesia? ¿Significa no hablarle nunca más? ¿Significa tirarlo completamente al mundo y que se pierda completamente? Esto violentaría el propósito que se trae en el pasaje. Tenerlo por gentil y publicano significa llamarlo, significa estar con él, significa traerlo al arrepentimiento, porque no vino Cristo a buscar justos, y la iglesia no necesita estar buscando justos, sino pecadores, para traerlos al arrepentimiento. ¿Qué significa? Que si mi hermano peca contra mí, yo soy el principal misionero, y cuando he fracasado en mi misión, tomo conmigo a 1 o 2 más. Hay 3 misioneros para traer a esta alma perdida. Y cuando 3 misioneros han fracasado, entonces se lo digo a toda la iglesia, para que la iglesia sea la encargada de traer a esta alma perdida. No sigamos excomulgándonos, no sigamos con los vicios antiguos del cristianismo, sino aprendamos de Cristo.